Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otra entrevista más. Hoy traemos al nominado de David Dieguez y hoy traemos a Silvia Ferreiros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estuve escuchando la de David y la verdad es que está muy bien y es un proyecto muy chulo el que tienes aquí montado. Muchas gracias por las palabras y nada, gracias a ti por aceptar la invitación y el marrón que te ha metido David, no vamos a mentirnos porque esto es un marrón. Siempre ¿Qué lo va? comento de broma jocosa, pero es un poco marrón porque aguantarme ahí un ratillo ¿Qué va? y nada. Siempre me gusta empezar las entrevistas con esta pregunta, aunque ya te haya presentado yo. ¿Quién es Silvia Ferreiros? Buah, eso es... Nunca te había tenido que responder una así, la verdad. Pues Silvia pues, es una chica con bastantes ambiciones, te diría, porque al salir del colegio, pues me voy a la universidad en Estados Unidos, paso allí 4 años con una beca de baloncesto, jugando en la NCAA, y una vez que termino allí, llego a España, hago un máster en periodismo deportivo y consigo entrar en Movistar Plus, que es el sueño que tenía desde pequeña, que era ser periodista deportivo y llegar también a comentar partidos, y lo he conseguido. Todavía me falta mucho porque evidentemente acabo de empezar, y David lo dijo en su entrevista, que de repente un día puedes hacer un montón de cosas y al día siguiente no hacer ninguna, pero te lo diría así, la verdad, una chica con ambiciones, te diría. No, no, totalmente. Y es que encima ya nos puedes traer otro punto de vista diferente porque siempre solemos preguntar aquí por el periodismo en España, en la carrera de periodismo en España. Pero bueno, has dicho, tú tuviste ahí tu aventura por Estados Unidos y no por una, sino por dos universidades, que ya ampliaremos un poquito más adelante. Pero también nos gusta siempre destacar aquí el hecho de que es una carrera muy vocacional. Y yo siempre pregunto sobre todo eso de por qué te nació a ti la vocación de intentar, lo que has dicho, ser comentarista, comentar partidos, en ese sentido. ¿Cómo te nació a ti esa vocación? Pues la verdad es que desde siempre, te diría, porque desde que era muy pequeña, mi hermana siempre decía que yo iba a ser periodista deportivo. Entonces, sí que es verdad que cuando yo era muy pequeña, yo ya iba a ver al Breogán de Lugo, el equipo de baloncesto de Lugo, y siempre me sabía todos los jugadores del Breogán y del equipo contrario. Yo siempre me sabía alguna cosa de los jugadores que, pues con los que iba, que eran mis padres y mi hermana, pues no se lo sabían. Era un poco raro que una niña tan pequeña se supiera tantas cosas igual de los otros equipos y de nuestro propio equipo, porque al final pues no es lo habitual, ¿no? Pero es que siempre me llamó muchísimo la atención. Luego la NBA también siempre la seguí muy a fondo. Sí que es verdad como que siempre he profundizado mucho en todos los temas de deporte, siempre he querido saber mucho más, y es verdad que es que a mí me gusta además todos los deportes, es prácticamente lo único que veo en la tele, te diría. Entonces, pues es que realmente el mundo del deporte es lo que a mí me gusta. No, totalmente. Y al final teniendo ahí luego que, bueno, te dieron una beca en baloncesto, como bien dijiste ahí, que te dio la oportunidad de trasladarte. Voy a leerlos porque los nombres todavía me cuestan. Sé que es Estados Unidos, pero me cuentan los nombres. Fue en Maryland, Baltimore, que empezaste a estudiar arte, si no me equivoco bien y si no lo tengo mal apuntado, durante 2 años, como el Bachelor of Arts, en ese Sí, sentido. bueno, hay como dos ramas, bueno, hay varias ramas, pero mi carrera está en el Bachelor of Arts, porque la mía era Communication, Media and Culture, y también llegué a hacer un par de asignaturas de doble grado con Graphic Design, pero al final al transferirme me quedé solo con la parte de Communication. Pero sí, es como la manera de diferenciar pues ciencias o letras, básicamente, lo de Bachelor of Arts. No, es que es bastante interesante por eso mismo, porque de repente yo digo, bueno, se pasa de artes, que artes aquí se tiene comprendido como pintura, no sé Sí. qué, o temas más artísticos en ese sentido, pero ahí lo tienen como metido en el mundo de la comunicación también, en ese Sí, es una sentido. forma de dividir básicamente entre ciencias y letras. O sea, que luego en Bachelor of Arts pues hay un montón de carreras pues de la parte de letras, y luego el Bachelor of Science pues evidentemente todo lo de medicina y etcétera. Claro, y luego pues por ese scholarship, como lo llaman ahí en Estados Unidos, eres transferida a la Universidad de Tampa. Sí, a ver, Entonces, la cosa es más que fue un proceso complicado, porque claro, yo cuéntanos, cuéntanos. me comprometo con la universidad de UMBC, que se suele llamar UMBC, es University of Maryland, Baltimore County, pero todo el mundo le llama UMBC. Me comprometo pues a mitad de segundo de bachillerato, y luego cuando llego allí, más o menos a mitad de temporada,
destituyen a mi entrenador, que es el entrenador que me había fichado, el que había querido que yo fuese ese equipo. Y al final también el primer año es muy complicado porque te estás adaptando a la cultura, el idioma, la manera en la que juegan allí, que también es distinta, las formas de hacer las cosas en un equipo de baloncesto en una universidad americana. Luego el segundo año llega una entrenadora nueva, porque al final habían destituido a mi entrenador a mitad de temporada, se habían quedado los asistentes, pues llega una entrenadora nueva que evidentemente no había fichado a ninguno de nosotros, o sea, era pues lo que tenía. Y ese año también empieza bien y parecía que lucía bien el año, pero sí que es verdad que al final acabamos todas muy quemadas de esta entrenadora y la mayoría de nosotras pues decidimos transferirnos, que es entrar en el Transfer Portal, que esto lo comenté en las retransmisiones, lo que es básicamente una base de datos en la que inscribes tu nombre cuando no estás contenta con tu situación en la universidad. Y lo que ha cambiado, lo que mola de los últimos años es que ha cambiado, porque cuando yo estaba jugando, si te transferías de una universidad de División 1 a una División 1, no podías jugar en el primer año que llegabas a esa universidad. Y ahora ya han quitado esa norma y puedes ya jugar directamente cuando pases de una División 1 a una División 1. Entonces yo me fui a una División 2 cuando me transferí, me fui a la Universidad de Tampa. Fue un proceso bastante complejo porque lo tuve que hacer todo yo, porque cuando te vas inicialmente, si vas con una agencia, pues te van ayudando con el proceso, todo pues son ellos los que quedan con los entrenadores para tener las entrevistas, te hacen el vídeo de highlights, todo. Pero claro, a la hora de transferirte, por lo menos en mi época, estabas totalmente sola. Entonces yo lo que hice fue, preparé mi correo, puse unos highlights que me había hecho uno del staff técnico de UMBC y nada, dije, se lo voy a mandar a todas las universidades de Florida y a todas las de California. Que dije, ya que me transfiero me voy a ir a un sitio de calor que vaya a tener unos buenos 2 años. Y de hecho pues me respondió la universidad que pensaba que no iba a responder, que es la Universidad de Tampa, porque claro, tú si buscas la Universidad de Tampa es una universidad preciosa, es increíble. Yo siempre digo que lo he hecho muchísimo menos, que, o sea, Tampa para mí es lo más. Y la verdad es que también había mucho nivel, porque en las universidades de División 2, las top 25, top 50 tienen nivel de División 1. Entonces, pues Tampa estaba en ese rango y tenía un nivel muy alto. De hecho, tenía una compañera que era de Hungría, que si hubiese querido habría jugado en la WNBA, o sea, segurísimo, lo tengo clarísimo, pero no, realmente es que no quiso, pero podría perfectamente. Entonces, por nivel tampoco es que lo considero que hubiese bajado de nivel, porque entrenábamos a un nivel muy alto. Y eso te diría, que al final meterse en lo del transfer pues es bastante lioso, pero al final a mí me salió bien. Así que si nos está escuchando alguna jugadora o jugador que quiera estar en Estados Unidos y decide cambiarse de universidad, que está muy bien, cambies para bien, la mayoría de los casos, y que les animo a hacerlo, la verdad. No, y sobre todo que si es tanto lío burocrático como el que nos has comentado, y luego si ha mejorado en alguna situación para los jugadores, mejor, porque madre mía, tener que ser tan autosuficiente en ese sentido de no tener ni algún link, algún representante de ese sentido para tanto cambio, tanta movida, madre mía. Sí, no, desde luego. Más que estuve negociando yo con los entrenadores. O sea, además a mí me tocó en el año del coronavirus. Dios, porque yo me voy en marzo del 2020 y estoy hasta... Es que no me acuerdo cuándo me comprometí. Creo que me comprometí en mayo o junio. Me comprometí con la Universidad de Tampa. Imagínate, 1 mes o 2 hablando con los entrenadores todos los días, negociando, vendiéndote, que al final pues es algo que te hace crecer, también te digo, porque es complicado también la presión de tener que negociar por tu futuro, porque al final piensa que yo ya había dicho que yo me iba a ir sí o sí de la universidad en la que empecé, que era UMBC, y si no me fichaba otro equipo, pues yo me tenía que volver a España, y esos 2 años que había hecho en Estados Unidos, pues no iba a poder graduarme. Entonces pues también era una presión para mí, pero bueno, al final también tuve suerte que también tenía una universidad en Los Ángeles que también me quería. Entonces pues también yo quería irme a Tampa y les presionaba un poco con eso, ¿no? De decir, oye, que tengo también esta oferta, ¿no? Y al final pues todo salió bien. No, si al final aprendiste a ser, como se dice vulgarmente, un perro viejo en ese sentido de decir, oye, tengo a este llamando a la puerta también.
Sí, la verdad es que también depende, porque a día de hoy la NCAA es completamente distinta, porque ahora los jugadores sí que les puedes pagar, porque cuando yo estaba fue los últimos años en los que ya no podías, en los que aún no podías pagar a los jugadores, porque es una liga amateur, y entonces al ser una liga amateur no quieren pagar a los jugadores. Lo que pasa es que ahora sí que se permite que paguen a los jugadores y a las jugadoras a partir de un tercer partido, vamos, un patrocinador, vaya. Claro, o sea, como si fuese un patrocinio deportivo simplemente, que cogen y firman un contrato con New Balance, por poner un ejemplo grande, para Sí, que la o gente sea, lo comprenda. hay dos tipos es que se le llama el NIL, el Name, Image and Likeness. Entonces, es que ahora te puedes beneficiar de tu imagen, básicamente. Y hay dos, porque está el NIL Collective, que es básicamente un fondo en el que personas que iban antes a esa universidad, pues deciden donar dinero a la universidad y con ese dinero, pues tú fichas a los jugadores. Con la excusa de que es para mejorar su experiencia en la universidad y todo, pero realmente es porque les estás pagando, porque dices, oye, que yo quiero que vengas a jugar conmigo. Y luego están los NIL individuales, el NIL individual, que es básicamente pues fichar por Nike. Como si esto, por ejemplo, Caitlin Clark con su contrato individual con Nike, pues así es el sponsor como lo conocemos realmente. Sí, o como que llega a ser vamos a compararlo al fútbol, un contrato que te facilita más por ser el Real Madrid, o que de repente ya es el jugador con la marca fichada por de repente Vinicius con Nike o con Adidas, no sé con qué está ahora. Con Nike, Vinicius está con Nike, sí, sí. Ahora mismo no lo tenía claro, pero sabía que era una de esas dos. Sí, sí. Pero que al final es eso, que es la representación del equipo en general, como si la universidad fuese el equipo, del interés de que te quedes en ese equipo y que fiches por ese equipo, o ya la representación de ganar dinero externo de un tercero sin ser tu mismo equipo el que te facilita ese sueldo en ese Sí. sentido. Sí, son los dos tipos. La verdad es que está muy bien. Lo que sí que está pasando es que hay universidades que tienen más nivel económico, entonces pues hay, igual que antes no eran tan famosas esas universidades, pues ahora como tienen un fondo de dinero potente, pues están siendo capaces de traer jugadores buenos. Claro, es que al final eso influye en todo. Tanto se llame baloncesto, se llame cricket, se llame Sí, como se llame. Al final, mira con lo de la liga de golf que se llevó a John Ram, si no me equivoco, a la sí. liga de Arabia Saudí. Entonces, donde hay el dinero va a haber buenos jugadores, o por lo menos va a presuponerse que hay mucho gasto en buenos jugadores en ese sentido. Desde luego, sí. Y eso está también afectando a lo que es, por ejemplo, la ACB, sobre todo en el baloncesto masculino, porque algunos de los mejores jugadores que todavía están en años de universidad, o sea, entre los 18 y los 22, pues igual antes los veíamos jugando en la ACB y ahora pues evidentemente se van a la NCAA porque también es que están recibiendo un dinero que no están recibiendo en la ACB. Entonces, también en ese sentido es perjudicial para la ACB, mejor para los jugadores. Ya me parece el mejor camino ir a la universidad como persona que ha ido, así que a mí me parece muy bien. No, no, totalmente. Al final es una evolución que va a favorecer a todos, pero también tiene que afectar a alguien en ese sentido. Al final, si hay una evolución por una parte, pues otro va a salir menos beneficiado en ese sentido. Sí, ahora las peleas por los cupos en la CB están siendo interesantes, porque claro, todos los jóvenes buenos ya no van a la CB y ahora pues tienen que hacer malabares para conseguir los 4 cupos que se necesitan en la CB. Es que eso es un mundo del baloncesto que yo me tengo que meter más porque es increíble, pero al final también es el segundo deporte rey, por decirlo de alguna manera, aunque es que la distancia con el fútbol hay veces que es que ya lo vuelven muy, 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 muy diferente respecto al baloncesto. Sí, desde luego. Al final lo que mueve el fútbol. ¿Y tú cómo te enamoraste del baloncesto? ¿Cómo llegó tu amor por el baloncesto en ese sentido? Pues ya, yo sinceramente no recuerdo mi vida sin un balón de baloncesto, porque al final mi hermana jugaba baloncesto, mis padres en su momento jugaron al baloncesto, yo cuando era muy pequeña ya iba a ver a mi hermana jugar a baloncesto y desde que era muy pequeña mi hermana estaba enseñándome cómo tirar a canasta, entonces realmente es que no recuerdo lo que es mi vida sin baloncesto, porque prácticamente soy el meme ese de que cuando naces y te ponen un deporte según sales con el móvil, pues soy ese meme directamente. O sea, yo no recuerdo lo que es vivir sin baloncesto. Entonces, pues desde siempre te diría.
Madre mía, es que es fuerte eso. Es decir, que un poco más y también el meme de salir ahí recién nacido con una pelota de baloncesto abrazada también en ese sentido. Sí, 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 tal cual. Es como la extensión al cuerpo. Totalmente, soy totalmente ese meme. La extensión del cuerpo es, en vez del cordón umbilical, una pelota de baloncesto. Sí, pues te diría que sí, casi, ¿eh? Y es que al final hay gente que tiene esa experiencia y es decir, guau, es que también es ese momento de decir, hay algunos que evolucionan con ello o que de repente dicen, no, yo mi vida ha evolucionado respecto al fútbol, pero no era desde el principio. Pero luego esta gente, como el caso como tú, de decir, es que mi extensión no es una mano, es el baloncesto, en ese sentido. Sí, bueno, luego llega un punto que o lo odias o te encanta, ¿no? Pero yo siempre, es que a mí el baloncesto siempre me ha flipado muchísimo. O sea, siempre he visto muchísimo baloncesto, he buscado cosas súper, muchísimo siempre. Cada vez siempre he querido saber más. A mí es que siempre, y la NBA es que siempre me ha encantado desde muy pequeña. O sea, tengo una colección de camisetas de la NBA súper extensa. O sea, y ya te digo, es que el Breogán iba desde que nací. O sea, yo salía en los periódicos porque sacaban fotos a niños pequeños y claro, llamó la atención lo pequeña que era yo mirando fijamente al partido. Y un par de recortes del periódico que me hace gracia verlo, la verdad. No, no, es una locura, es una locura. Al final, encima vivirlo desde tan pequeñito, pues al final es lo que tiene, que es lo que dices, o lo acabas amando o lo acabas odiando. Desde luego. Y luego, sobre todo, me llama la atención el hecho de que gracias a el practicar baloncesto ya te da la posibilidad de irte a Estados Unidos con unas becas o las scholarships, como os he dicho antes. Y luego siempre estás, sobre todo, ese miedo a dejar atrás España muchas veces del hecho de decir, Buah, la decisión de dejar atrás a mi familia, pero para irme para cumplir un sueño en ese sentido de poder estar estudiando gracias al baloncesto y todo. ¿Cómo fue el momento de decisión de ese compromiso que nos has comentado con la UMBC? Perdón, está calculando las siglas en la cabeza. Pues yo creo que de eso me di más cuenta cuando llegué, porque en cuanto tuve la opción, la verdad es que no lo pensé mucho porque yo siempre quise ir a Estados Unidos. Entonces realmente no le di demasiadas vueltas. O sea, yo dije, ah, vale, sí, si puedo intentar, pues adelante. Porque claro, me contacta una agencia y me dice, mira, tienes posibilidades, porque me vieron en los campeonatos de España de clubes. Entonces me dijo, tienes pues posibilidades de conseguir beca para irte a jugar a Estados Unidos. Y yo dije, bueno, pues si hay esta opción, pues yo lo voy a intentar porque es lo que a mí me apetece hacer. Y claro, yo en el momento pues no era realmente consciente de todo lo que suponía irse a Estados Unidos, ¿no? Porque yo dije, sí, o sea, lo hago sí o sí, no me lo pensé, que probablemente eso fue bueno, porque luego si te pones a pensar que dejas una cosa atrás, la otra, tal, igual pues te acabas asustando un poco y te quedas en España, ¿no? Pero sí que es algo que me di cuenta cuando llegué a Estados Unidos, que dije, ostras, que ya no voy a ir a mi casa y van a estar mis padres, no puedo llamar a mis amigos y quedar con mis amigos, tengo que estar hablando en inglés todo el rato, que pensaba que tenía un inglés buenísimo, y cuando llegué me di cuenta de que mi sobresaliente en inglés del colegio no era suficiente. Y claro, es algo que realmente me di cuenta cuando llegué a Estados Unidos. Al principio pues sí, lo pasas mal, porque claro, te cuesta adaptarte a todo lo que es el idioma, la cultura y todo lo que se hace diferente a España, pero una vez, a mí esto me pasó sobre todo cuando me fui a la Universidad de Tampa, que ya estaba totalmente adaptada. Además, en Tampa tuve la oportunidad de coincidir con muchísima gente increíble que siguen siendo mis amigos y la verdad es que me lo pasé increíble. Además, en Tampa, ¿qué te voy a decir? Es Florida. Hay un tiempo buenísimo, íbamos a la playa muy a menudo. Yo la verdad es que se va notando a lo largo de los años que te vas adaptando a Estados Unidos. Y el último año, ya te digo, yo me fui llorando porque yo no me quería ir. Y me fui, al final no me fue demasiado mal porque conseguí entrar en Movistar, pero sí que es verdad que en el momento de irme me parecía una tragedia y una desgracia y lo peor que estaba haciendo, la peor decisión de mi vida era irme de allí. Así que No, no, totalmente. una, Al una decisión final, interesante. claro, al final es que o lo amas o lo odias de nuevo. O te quedas con un buen recuerdo de Estados Unidos o te quedas con un mal recuerdo de Estados Unidos. Volvemos a lo mismo que con el baloncesto. No, sí, desde luego. Es adaptarse y tener paciencia, porque sí que es verdad que el primer año sobre todo fue muy duro,
pero luego a medida que van pasando los años te lo vas pasando súper bien y ya estás totalmente integrado y merece la pena porque además la perspectiva que consigues estando allí y también lo que creces tú como persona de, oye, pues esto está siendo muy difícil para mí, pero aún así voy a seguir aquí y voy a intentar terminar y al final pues acabas también creciendo mucho como persona y madurando también mucho de golpe que igual no habrías hecho si te hubieras quedado en tu casa. No, no, totalmente. Al final, salir de tu casa y no tener a papi y a mami ahí ayudando, hay muchas veces que te dan un guantazo de realidad, diciéndolo alto y claro. Claro, y sobre todo porque a veces tienes que resolver cosas que igual antes te resolvían tus padres, pero claro, evidentemente tus padres no saben cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos, y tienes que resolverlo tú, porque eres la que realmente entiende cómo funcionan allí las cosas. Entonces, pues realmente aprendes a ser autosuficiente y a ser resolutivo y que es que o lo haces o te fastidias, o sea, no hay otra opción. No, no, totalmente. Pero bueno, aparte te fuiste dejando marca en Estados Unidos, porque esto nos lo vas a tener que explicar incluso a mí, porque lo he estado buscando, pero no he entendido. Con un 3,6 GPA cum laude. O sea, Pues el cum laude lo conozco, pero lo de 3,6 GPA ya se me hace bola. Pues que en Estados Unidos las notas en la universidad son sobre 4. El GPA es la manera en la que mides, o sea, un 10 en España es un 4 en Estados Unidos. Entonces, pues, el acumulativo, que es haciendo la media de todas mis asignaturas, me da un 3,6, que estaba dentro de lo que eran los mejores estudiantes de mi clase. Entonces, pues, de ahí el cum laude, ¿no? Que entonces lo guay es que además te dan como un cordón amarillo, entonces te graduabas como con un cordón amarillo que era como, vale, he tenido muy buenas notas. Entonces, como te vas como te distingues un poco del resto de la gente. Luego había algunos niveles más altos también, había magna cum laude, o sea, creo que había todavía incluso 2 niveles por encima mía, pero éramos creo que 150 de toda la clase de 2022 de todas las carreras de la universidad. Entonces, pues también es que también te diría, vale, es más estudiar en Estados Unidos te diría que tienes que esforzarte para suspender, pero tienes que esforzarte mucho para también sacar buenas notas. O sea, es fácil aprobar, pero tampoco es fácil sacar muy buenas notas. No sé si me explico. Sí, 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 sí te explicas. O sea, que es que tienes que tocarte las narices para suspender directamente. Sí, pero luego para lo que es sacar notas, sí que si no te esfuerzas no lo vas a conseguir. O sea, puedes aprobar, pero para marcar la diferencia en clase sí que tienes que atender, tienes que participar en clase, tienes que evidentemente entregar todo a tiempo, luego los exámenes o los quizzes, pues sacar tus As, como les llaman allí, porque también es fastidiado. O sea, aprobar la clase es fácil, pero luego sacar buena nota sí que te lo tienes que currar bastante. No, no, seguramente. Y al final es eso de decir, como pasa aquí en España y pasa en todos los sitios, si lo esfuerzas no vas a conseguir alto rendimiento en ese sentido. Exacto, sí, totalmente. Más allí la cultura del esfuerzo la tienen bastante interiorizada. O Joder, sea, pues allí, sí, sobre todo, por ejemplo, cuando estás entrenando, si no ven que te están cayendo chorros de sudor, pues ya tienen la mosca detrás de la oreja. Es decir, es que si no te esfuerzas aquí no vas a conseguir nada. Vamos. totalmente. Al final ahí si no hay sudor de sangre, al final en ese sentido, si no sudas sangre, hay veces que no es suficiente. Sí, total, la verdad. Es que además tienen una visión bastante distinta a la que hay aquí, porque, a ver, yo creo que no es tan necesario empezar un entrenamiento a las 5 de la mañana. O sea, yo creo que se puede adaptar a otro horario. O sea, entonces, claro, eso me pasó en el segundo año, que la entrenadora que tenía, pues sentía que haciendo sufrir a sus jugadoras, las jugadoras pues iban a crecer, ¿sabes? Entonces es otro método distinto, pero yo ese no lo comparto. A alguna gente le sale bien, otras jugadoras pues ese perfil no le gusta, pero yo soy más de que tienes que también tener un poco de tacto con tus jugadoras y de que estén felices. Yo creo que es de la manera en la que tus jugadoras van a rendir más. No, no, y aparte que eso es una mentalidad a lo mejor bastante española en ese sentido.
Pues probablemente sí. Mm. La verdad Por- que sí. Porque, bueno, es como, vamos a poner un caso extremo, pero al final es como el caso de los asiáticos, que sí que es el caso más de, a lo mejor, da igual, a lo mejor ese sufrimiento o ese sobreesfuerzo que haces en ese momento, que al final son culturas diferentes, que es el esfuerzo puro y duro. Da igual de tener que despertarte a las 5 de la mañana, cualquier cosa, con que termines tu trabajo. Y a mí lo que siempre me sorprende de la cultura asiática, sobre todo creo en China, que las huelgas suyas son trabajando todavía más. Eso sí que no lo sabía, pero es interesante, desde luego. Algo me suena así, no sé si es un bulo o algo por el estilo, pero algo me suena de una vez investigarlo y de decir, no, es que al final las huelgas en... No voy a generalizar Asia, pero sí, sobre todo en China a lo mejor, sobre todo en fábricas, es como el generar a veces stock en ese sentido y todo. Pero esto lo tendría que verificar. Lo tendría Sí, que eso. verificar, pero siendo como es la cultura asiática en ese sentido, en general, de cosas que se han escuchado, de que si no son mucho de que puedas expresarles tus sentimientos porque no quiere que le generen más problemas en ese sentido y cosas de esas, pues podría cuadrar perfectamente. Pero luego también te digo, también son más estructurados respecto al tema de trabajo, porque al final dicen, vale, tú tienes que terminar un trabajo en esta semana y a lo mejor si lo terminas en 2 días tienes 5 de descanso. Sí. Eso me parece que está muy bien, porque yo creo que es más inteligente trabajar por objetivos que trabajar por horas, porque al final hay muchas horas en las que estás trabajando que dices, es que no tengo nada que hacer, o sea, es que, ¿qué hago? Pero es que tengo que estar aquí sentada porque tengo que hacer X horas al día. Entonces, a mí eso me frustra un poco cuando me pasa, de decir, es que tengo que hacer estas horas y no tengo nada que hacer. Y dices tú, ya tengo todo el trabajo hecho, me podría ir a mi casa y estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso sí que es verdad que son perspectivas distintas. En algunos países se va por objetivos y aquí, por ejemplo, se va por horas. No, no, totalmente. Al final es lo que tiene el trabajar por horas y bueno, sí, ideales diferentes en ese sentido. Aquí tú le dices a un asiático o a un americano inclusive a lo mejor, oye, me voy a echar una siesta y te dice siesta, pero ¿cómo te echas una siesta? Pero la siesta es de lo mejor que tenemos aquí. ¿Eh? Yo la siesta no me la salto nunca. No, y la verdad que no soy mucho de siesta porque a mí lo que me pasa es que si duermo siesta, por la noche no duermo, me quito sueño de la noche porque no tienes la costumbre de la siesta y dice, bueno, es que al final me quito el sueño de la noche o me hago una siesta que es el sueño de la noche. Sí, no, a ver, yo sí que es verdad que me acuesto tarde. O sea, yo me acuesto tarde, pero es que si no duermo ese ratito por la tarde al llegar de trabajar, yo te digo que no puedo hacer nada lo que me queda de día. Entonces, yo dependo bastante de la siesta. No, no, totalmente. Al final hay gente que si no hay siesta no es persona en ese sentido. Es como el café, ¿no? Si no te tomas el café por la mañana, la mañana no empieza hasta que te has tomado el café. Correcto, correcto, correcto. Y bueno, tenía un profesor que me acuerdo que me dice, que un día nos viene a clase preguntando, diciendo, ¿cuánto creéis que es mi récord en tomarme cafés? Y decimos, no sé, 5 o 6, que ya es una barbaridad. Y me dice, no, 11. Sí, Y yo 5 o como, 6 ya son bastantes cafés. y de repente nos suelta 11 por la Ostras, cara. entonces que estaba. Es que son muchos cafés eso, ¿eh? Yo cuando me he tomado dos me he sentido como me he sentido así un poco. Igual no debería tomarme dos cafés, pues caray, 11, No, no, sí, sí, eso 11 son muchos cafés. es una locura, porque encima es eso de que te da un pico de energía de 3 horas y luego ya te baja, pero es que te baja al inframundo directamente, como estés cansado. No, totalmente. O sea, es como, o me voy a dormir o me voy a quedar aquí dormida, pero sí que es verdad. Mi media de café ya está en dos, te diría, Y creo al que día, pero nunca más de dos. creo que la media española es 2 No es el directamente. tuyo, pero sí, cuando llegas a trabajar y el de después de comer para seguir trabajando. Correcto, correcto. Yo lo máximo que me toman un día a lo mejor han sido 5, pero porque era un día de decir, buah, es que estoy reventado, tengo 300 cosas que hacer. Y si no es cafeína, no tengo otra forma de despertarme. Sí, total. Yo es que el café empecé a tomarlo ahora un año, ¿eh? O sea, antes no me gustaba. Yo el segundo de back lo hice con Coca-Cola. Oye, pues no sé qué es peor al final, el café Ya, o tanta no sé si azúcar es en ese bueno. sentido. Ya yo en el recreo salía y digo yo, uff.
voy a coger una Coca-Cola porque yo estas 3 clases que me quedan no sé si puedo. Sí, Pero luego decían que era mejor la teína y por eso se está poniendo tan de moda el té matcha y esas cosas que sí. no No, entiendo porque nada. es que después en Estados Unidos, como las clases no van todas seguidas, no es que no sé realmente cómo se hacen aquí en España, pero en Estados Unidos, pues igual tienes una clase a la mañana, a las 8 de la mañana, y luego tienes otra a las 6 de la tarde, y en el medio pues no tienes nada. Entonces, pues ahí tienes tiempo para recuperarte, pero entonces allá no me hacía tanta falta el café. No, claro. Yo depende de la universidad, creo que aquí en España, ya nos comentarás ahora un poco que hasta el final estamos yéndonos por los cerros de Úbeda, pero aquí en España yo por lo menos mi experiencia es más o menos similar en ese sentido, pero sí que es cierto que en España eso de repente todas las clases de seguido o un espacio de 2 horas, 4 horas de repente ahí, pero normalmente como lo hago yo en mi universidad tenemos 1 hora y media de clase porque entre hora y hora te exigen 15 minutos de descanso para coger la concentración, despertarte y todo. Y al final nos dan 1 hora y media de clase para tener media hora de descanso entre clase y clase si las tenemos de seguida. Si no, toma, clases ahí y ya está. Y luego Que en otras universidades a lo mejor es todo de seguido y no te cambias ni de aula. Yo por lo menos me cambio de aula si tengo que ir a un edificio a otro. Depende. Sí, es que realmente si te paras a pensar eso que hacíamos en el colegio de tener clase tras clase, tras clase, tras clase, realmente es que es matador porque es imposible mantener la concentración todo el rato. En Estados Unidos, pues antes de empezar el semestre lo que haces es, como tienes que cubrir créditos de un... O sea, es que las carreras en Estados Unidos son distintas porque tienes carreras, o sea, en las carreras todas tienen asignaturas comunes. Por ejemplo, yo hay muchos créditos que van a hacer también los de ciencias. Por ejemplo, yo cogí una clase de teatro y tenía gente que hacía matemáticas como carrera y yo hacía communication. También tuve clase de música, tuve clases pues que dices tú, pues no son las habituales, ¿no? En una carrera de periodismo, pero es que en Estados Unidos, que eso creo que está muy bien, porque durante 2 años puedes no decidir tu carrera, o sea, ibas haciendo los créditos comunes, que son las asignaturas que tienes que tener en todas las carreras, y luego pues llega tu tercer año, ya has hecho todas las asignaturas comunes que tenías que hacer y ya puedes elegir. Igual con 20 años tienes más claridad sobre lo que quieres hacer que, que cuando acabas de empezar. Si es que además yo empecé haciendo Financial Economics. O sea, yo siempre quise hacer periodismo deportivo, pero mi primer semestre fue hice economía. O sea, no tenía ni pies ni cabeza. Yo me acuerdo, estuve el primer semestre y dije, mira, yo no sé qué he hecho. No sé por qué he empezado a hacer esta carrera, pero voy a hacer lo que realmente... O sea, fue un poco... Claro, digo yo, tiene más salida esto, se me daba bien la economía en el colegio, pues voy a hacer eso. Pero claro, empieza el semestre y digo, es que a mí esto no me gusta. O sea, no. Y entonces es mucho más fácil en Estados Unidos cambiarse de carrera porque yo me acuerdo que dije, vale, voy a hacer lo que realmente me apetece, que no sé si va a tener mucha salida o no, pero por lo menos intento hacer lo que me gusta. Y es mucho más fácil cambiarse en Estados Unidos que en España, porque en Estados Unidos vas a la administración, te dan un papel, o sea, literalmente te dan un papel, pones tu nombre, pones, le das el check al cuadrillo de que te quieres cambiar de carrera, pones cuál era tu carrera de antes y cuál es la que quieres ahora, y ya te has cambiado. Al semestre siguiente ya empiezas con tu nueva carrera y al final lo que mola es que puedes ir eligiendo, tienen distintos horarios para cada clase, entonces puedes elegir pues, si la prefieres a las 8 de la mañana o la prefieres a las 6 o la prefieres con tal profesor o con otro. Y también para los atletas está bien para poder amoldarnos a lo que es el entrenamiento, aunque por ejemplo en la Universidad de Tampa lo que hacían era que ponían el entrenamiento después de que las seniors eligiesen sus clases, porque al final tenían que graduarse y tenían que coger las clases que buenamente pudiesen para poder graduarse. Entonces, si ponen un entrenamiento a las 12 y a las 12 es a la única hora a la que puedes tener una clase que es la que necesitas para graduarte, pues evidentemente el equipo es el que se está moldando. Claro, y eso es lo bueno al final, porque sí es cierto que con 18 años lo que piensas es en fiesta, y si eres chica o eres chico de repente piensas también en el ligoteo, en el flintear a veces, a lo mejor en vivir más la vida con ya la mayoría de edad que se presupone simplemente por los 18 años, pero por lo menos aquí en España, porque en Estados Unidos hasta los 21, miau. A los 21 es cuando puedes beber alcohol legalmente.
Que Y bueno, puedes me entrar, imagino. y cuando puedes entrar en las discotecas también hasta los 21 nada, o sea, antes de los 21 para entrar tienes que, pues yo es que me acuerdo que en mi segundo año de carrera entré por la cocina en una discoteca para poder entrar. O sea, tienes que saber tus truquillos, ¿sabes? O conocer al portero, o conocer muy bien el local y colarte, o ya te digo, es que yo entré por la cocina. Es lo que hay. Hasta los 21 no puedes entrar de manera legal. Madre mía, es que son cosas que, madre mía. No, y luego también estarán los vacíos legales, que como tú dices, desde entrar por la cocina o cualquier cosa, de decir, bueno, pues a lo mejor me doy un cubatillo en un botellón, tal. Que no animamos a eso, que todo quede constancia, pero que al final siempre están esos vacíos legales. Pero bueno, vamos a dejarnos de esto y yo quiero que nos comentes porque al final, como hemos dicho al principio, tú haces todo lo que es la carrera de periodismo en Estados Unidos, pero ya el máster vienes a España y lo haces en España. ¿Qué diferencias notaste, aparte de las que hemos mencionado anteriormente, con el tema de los estudios en Estados Unidos y los estudios en España? Pues es que el máster que hice yo, que es el de periodismo y retransmisiones deportivas en la Nebrija, te diría que en algunas asignaturas solo se asemejaba bastante a lo de Estados Unidos, porque eran muy prácticas. Y en Estados Unidos todo era práctico, entonces era mucho más fácil acordarte de lo que has estudiado a lo largo de esos 4 años que igual de lo que me estuve chapando en el colegio, ¿sabes? Porque al final Claro. en el colegio te tenías que saber 5 temas, tenías ese examen y tenías que escupirlo como pudieses. Entonces te lo memorizabas, ¿no? Y en Estados Unidos sí que es verdad que era todo muy práctico y es que yo realmente me acuerdo de la mayoría de las cosas que estudié, porque la manera en la que ellos estudian me parece, sinceramente, más efectiva. Y al final el máster, como era ya algo orientado a trabajar, quitando algunas asignaturas teóricas, que sí que es verdad que yo asignaturas teóricas, solo teóricas, no tenía en Estados Unidos, en el máster hacíamos mucha práctica y a mí eso me vino también muy bien, de recibir la perspectiva que se tiene en España a la hora de estudiar la universidad comparado con Estados Unidos. Y sí que es verdad que no noté tanta diferencia como si, por ejemplo, me tengo que poner a estudiar muchísimo porque era muy práctico. Estábamos todo el rato haciendo ejercicios con cámara, de presentar, todo el rato haciendo igual escaletas. Entonces a mí me vino muy bien. También es verdad que, por ejemplo, en mi máster la mayoría eran profesores que trabajaban en Movistar Plus. Entonces ya te estaban enseñando cómo funcionaba, por ejemplo, Movistar Plus. Claro. Entonces era un máster bastante práctico. Entonces realmente no sé si he vivido realmente las diferencias como tal entre los dos países. Porque, por ejemplo, en periodismo, por lo que recibirse bastantes tochos. Digo yo, es que yo no he tocado un libro para memorizármelo en mis 4 años de carrera. O sea, ha sido todo práctico. Y entonces eso no lo he vivido aquí en España, en la universidad. Entonces realmente no puedo profundizar tanto en las diferencias porque sí que es verdad que en mi máster pues me gustaba bastante cómo estaba planteado. No, pero indirectamente sí has profundizado por el hecho este de que también se comenta mucho por aquí, por el canal, justo David lo comentó en ese sentido, de que al final hay muchas veces que sí que se queda con el modelo estudiantil y modelo de práctico en ese sentido, o de la manera de aplicarlo en las carreras como si fuese algo del colegio. Hay muy poca práctica en ese sentido y es verdad que Mm, siempre has de recurrir a los másters un poco en ese sentido para encontrar la práctica y todo, porque se toma mucho como códigos deontológicos la carrera en ese sentido de temas mm, lógicos de historia del periodismo y esas cosas. Dependiendo también de la universidad, obviamente, porque ya se lo comenté también a David, porque es el hecho de... Él lo notó también en el máster, ya que lo hizo en mi universidad en ese sentido. Entonces, todo lo que es la práctica y todo lo que es eso sí que se asemeja bastante la mía a Estados Unidos, o suelen ser, en este caso las privadas en España sí que se asemejan bastante a lo que puede ser un modelo estadounidense, pero obviamente sí que se le nota mucho todavía la mezcla española en ese sentido, porque hay mucho a lo mejor también de memorizar y vomitar, pero por lo menos te dan el punto de querer entenderlo con la práctica, sí. por lo menos A mí en mi me experiencia. ¿El qué, perdón? Que a mí me parece lo más importante la práctica, porque al final, por mucho que lo memorices, si luego no lo sabes hacer, es que no es como si
simplemente apruebas el carnet de conducir, la parte teórica, y luego no haces la práctica, porque entonces, ¿cómo vas a saber conducir si no has hecho la práctica? Totalmente, totalmente. Al final es... ¿Cómo vas a aprender a andar si no te sabes poner de pie en ese sentido? Claro. Claro, es que a mí la práctica me parece imprescindible. Y a mí me parece que eso en Estados Unidos, la verdad, lo hace muy bien. Totalmente. Y al final es que van por delante de nosotros muchas veces en ese sentido. Tanto Estados Unidos como todo el entorno asiático que hemos comentado antes, hay muchas veces que dices que van por delante nuestro, pero años luz. Sí, en algunas cosas sí, en otras evidentemente no, pero No, hay claro, algunas cosas que sí, hay algunas cosas que sí que veo que en Estados Unidos igual están planteadas de una manera que son mejores que aquí. totalmente, totalmente. Y bueno, ya pasando un poquito a tu experiencia ya más práctica y trabajando de lo que es el periodismo, intentando ya introducirte en el mundo, en Tampa estuviste de media técnico, vamos a decirlo en inglés, para eso, con Sí. unas mini prácticas dentro de la No, universidad. es que eso fue un trabajo que me busqué yo en el campus para ganar dinero yo, Ahí va. para tener yo dinero aparte. Porque yo ahí lo que hacía realmente era que tenía que ayudar a organizar, no a organizar, pero a llevarles las cosas a los eventos. Por ejemplo, una sorority, una hermandad de estas, tenía un evento, pues yo tenía que llevarles los altavoces, el ordenador, poner la pantalla, y al final era una manera de ganar dinero para tú hacer lo que te diera la gana con ese dinero, vaya. Entonces, pues está bien porque tienes como trabajos en el campus que, que los pagan bastante bien, porque pagaban $10 la hora, una cosa así. Yo te digo, yo Hombre, había horas en las que no tenía nada que hacer, igual estaba esperando en la piscina a que terminaran, o sea, que estaba cobrando esa hora tomando el sol. Entonces, estaba muy bien, la verdad. A mí me hubiera gustado también hacer había uno de los trabajos en el campus que más molaban era el Laser Team, que era que ibas conduciendo un carrito de estos de golf por todo el campus qué como si guapo. fueras un Uber, ¿sabes? Estaba súper bien. Llamabas al Laser Team y te decías, por favor, llévame al edificio tal, que llego tarde. Y venían a buscarte y te ibas en carrito de golf por toda la universidad. Y estaba guay. No sé si hay ese tipo de trabajos en la universidad aquí en España, pero en Estados Unidos siempre hay varios trabajos que pueden hacer los estudiantes y pueden ganar un dinero extra. A ver, yo que sepa de aquí, por lo menos yo voy a hablar de siempre en mi universidad, está todo lo extracurricular, que puede ser actividades, rollo de la radio de la universidad o en los medios de la universidad, pero Mm. no son remunerados en ese sentido, son lanzamiento de experiencia, como quien dice. Sí. Claro, es que en Estados Unidos sí que es verdad que todo lo pagan. Eso está bien que siempre todo lo van a pagar. Por lo menos en la experiencia que he tenido yo. No sé otra gente, pero ya te digo, no estaba nada mal pagado. Y era un trabajo, pues ya ves, que no era demasiado complicado. Totalmente, al final es ya meterte un poco en ese sentido. Aunque es verdad que lo de los carritos de golf sería el primer loco que se metería ahí, ¿eh? Sí, sí, la verdad, estaba muy bien. Lo que pasa es que creo que necesitabas carnet de conducir y yo no tenía carnet de conducir, entonces no pude presentarme a ese trabajo. Me dio bastante rabia, ¿eh? No, normal, normal, porque hubiese estado bastante guapo. Luego estuviste en la Academia de Fútbol Español también como social media manager, un poquito Mm, durante unos meses de manera remota. Y bueno, ya por lo que principalmente David te nominó, es porque llevas casi ya 3 años en Movistar, ahí con todo el tema sí, de baloncesto, Women NBA, la NCAA, que es la National College Athletic Association, perdón la sí. pronunciación, No, no, está bien, está bien. pero has estado tanto de editora como comentarista y ahora en coordinadora de emisiones en televisión de Movistar en ese sentido. Y cuéntanos un poco ya, bueno, a partir ya nos explicaste de la Nebrija también un poco de ese máster, ya os introdujeron un poco ahí. Y bueno, David nos contó lo gracioso Pues joder, yo quería de evitar, ¿qué te gusta? El fútbol. Y le pusieron a hacer cualquier otra cosa. sí, ¿Tú tuviste alguna experiencia así con el sí. baloncesto? O cómo? No, yo toda la contraria. Es que, claro, para hacer las prácticas en Movistar Plus te eligen los profesores, porque al final la mayoría de los profesores del máster eran de Movistar Plus. Entonces, Claro. claro, en Nebrija puedes hacer prácticas en la mayoría de los medios, pero hay dos plazas. Primero salen dos plazas y después, 6 meses más tarde, salen otras dos plazas. Pues las primeras dos plazas
me la ofrecieron a mí y a un compañero mío. Sí que es verdad que dijeron que también, aparte que tenía en ese momento de las mejores notas, sí que es verdad que tenía un perfil distinto. Al final solo éramos 2 chicas en el máster y yo era una chica que le gustaba muchísimo el baloncesto. Claro, me eligen para hacer las prácticas, llego allí y todo el rato, ay, pero eres una chica, qué fuerte, siempre vienen chicos aquí, nunca vienen chicas como redactoras, tal. Y sí que es verdad que me dijeron varias veces que tenía un perfil que no habían tenido nunca, que era el de una chica o sea, que te elegir para las prácticas a una chica que fuera por baloncesto, porque también hay muchas chicas que les gusta el fútbol, que les gusta la Fórmula 1, pero no tantas veces aparecen chicas que lo que les gusta es el baloncesto. Y al final, cuando yo entré, el baloncesto era lo más potente en Movistar Plus. O sea, aparte del fútbol, pasa que el fútbol se hace por otro lado. Entonces, en todo lo de baloncesto lo hacíamos los redactores de Movistar Plus y los becarios. O sea, había muchísimo trabajo de baloncesto. Estábamos en un programa de baloncesto, estábamos en 2 programas de baloncesto, que yo creo que te los comentó David. Yo estuve en Basket al Día y en Generación NBA. Correcto. Entonces, claro, yo entré en un sitio en el que era realmente todo lo mío, ¿no? Era todo baloncesto. Y llegó un momento que también pues me dijeron, pues vamos a probar contigo como comentarista, tal, vamos a hacer una prueba de 15 minutos, a ver si suenas bien, si tiene sentido lo que estás diciendo. Y si estos 15 minutos salen bien, pues ya haces el partido entero. Y entonces desde ahí pues fue un partido además de Caitlin Clark, que no me hace ilusión que el primer partido que hiciese fuera de Caitlin Clark fue de la Universidad de Iowa contra South Carolina, en las semifinales de la Final Four. Y pues nada, les gustó los primeros 15 minutos y pues desde entonces la verdad es que habré hecho más de 100 partidos ya, entre la NCAA y la WNBA, y tuve la suerte de comentar 2 partidos de NBA que también me hizo mucha ilusión, y la verdad es que es lo que a mí me gusta, ¿no? Luego cuando termina la beca sí que es verdad que la manera en la que me quedo yo en Movistar Plus es porque ahora trabajo en el departamento de programación, pues colocando los programas, los directos, etcétera. Pero al estar en ese departamento, pues también me permite seguir comentando partidos en Movistar Plus, que realmente es lo que a mí me gusta. Que al final lo hablabas un poco con David, que a veces tienes que hacer X cosas para poder hacer de lo que te gusta realmente. Claro, al final es lo que toca, pero bueno, siempre y cuando al final te conviertas en el fijo en un puesto como Movistar Plus, oye, que venga lo bailado, que me quiten lo bailado totalmente. Sí, bueno, yo no estoy fija todavía, ¿No? pero Joder, poco a poco, ¿no? Me llevo casi 3 años, pero todavía no estoy fija. joder. Bueno, esto está Pero bueno, ahí, jornada completa, joder. sí, todavía fija no estoy, pues a ver si acaba llegando ese momento, pero bueno, que yo ya te digo, yo estoy muy feliz de todo lo que he hecho hasta ahora, o sea, tengo 25 años y ya es que ya he salido por ejemplo, en la NCAA, la Final Four la hacemos en directo, con estudios, o sea, con plató, todo, y he tenido la oportunidad de estar yo comentando las semifinales, sentada en la mesa, con todo, o sea, vivir pues realmente la experiencia del comentarista que sale en televisión, ¿no? Porque la mayoría de los partidos sí que son, por ejemplo, en la NCAA, pues te llega el partido por la noche y por la mañana ya te lo han cortado y lo comentas por la mañana, que es 1 hora y media de partido, pero lo que es vivir la madrugada está muy guay. A Hombre. mí me pareció increíble. No, no, totalmente, pero sí es verdad que coincido mucho yo con a lo mejor lo que te dijeron de, oye, eres un perfil que destaca en ese sentido, porque es que hasta a mí para encontrar a mujeres que estén bien, bueno, que estéis bien introducidas en el mundo del periodismo y que aparte seáis accesibles en ese sentido, hay muchas veces que es que mujer que destaca en un mundo, mujer que es de las mejores en su posición en ese sentido, porque al final siempre como que es el perfil disruptivo, ya que es un mundo que en el deportivo siempre ha estado presupuesto por el hombre en ese sentido. Y luego saléis Sí, mujeres a patadas, que es increíble. sí, sí que es verdad que al final es un mundo que realmente hay más hombres que mujeres. O sea, poco a poco pues vamos apareciendo más chicas y cada vez se va normalizando más que también una mujer puede hablar de deporte y saber tanto como lo sabe otro hombre. O sea, realmente hay que llegar a un punto en el que pues ya te da igual si te está hablando una chica o un chico sobre un deporte, ¿no? Que al final es lo importante, ¿no? O sea, lo importante es que la persona que te esté comunicando pues te lo comunique bien y
cuente cosas que no sabías y que te explique cosas que no entendías. Y que al final lo importante es que ya ni estemos pensando si lo está haciendo una mujer o un hombre. No, no, totalmente. Y aparte que siempre y cuando sea competente en este ámbito, sí que es muy poco relevante en ese sentido, porque puede ser una persona del sexo femenino o del sexo masculino, pero siempre y cuando pueda explicarte las cosas bien y pueda darte la información, creo que como tú has dicho, ser innovadora, siempre va a ser posible que este mundo, y aparte se está notando ya que está creciendo mucho la WNBA, el fútbol femenino está creciendo mucho y todo lo que es el apartado femenino estos últimos años se está viendo bastante potenciado. Sí, bueno, ¿qué te voy a decir yo de la WNBA, ¿no? Que es la competición que más que comento también, que he comentado en Movistar, pues ahora ya no, porque los derechos se los ha quedado Dazón, los de la NBA y por lo tanto los de la WNBA. Pero la verdad es que está habiendo un crecimiento muy fuerte en la WNBA, gracias en parte a Caitlin Clark. Sí que es verdad, yo lo he estado siguiendo mucho, el tema de audiencias, incluso del impacto de publicidad, todo de la WNBA, y la verdad es que en los últimos años ya estaba subiendo, pero iba piso a piso, ¿no? Luego llega Caitlin Clark y es que ha avanzado un edificio. O sea, lo de Caitlin Clark ha sido una burrada, porque a todo el mundo le gusta Caitlin Clark, bueno, menos los haters, evidentemente, que cuando alguien destaca mucho, pues al principio todo el mundo le adora y luego cuando ya empieza a estar más estabilizado, pues ya evidentemente salen los haters, ¿no? Pero lo que ha hecho Caitlin Clark elevando el baloncesto femenino ha sido increíble. Al final es que se planta una chica que tira triples desde el logo y los mete casi siempre, que es tremendo desde donde lanza. O sea, es que es prácticamente es al medio del campo a veces y lo tira con una facilidad que es una burrada. Y al final llama muchísimo la atención Caitlin Clark, y al final una jugadora tan carismática. Ya antes Sabrina Ionescu estaba llamando la atención porque había hecho el concurso de triples contra Stephen Curry y la gente pues apostaba por Sabrina Ionescu. O sea, es que al final el récord de puntos en un concurso de triples, tanto masculino como femenino, es de Sabrina Ionescu, no de Stephen Curry, ¿eh? Que es que ya son también palabras mayores. 37 puntos de 40 creo que fue Sabrina Ionescu. Madre mía, qué locura. Pero es que al final es lo que decimos, al final si todo se va poniendo en esta dirección, al final va a ser bueno para todos y vamos a encontrar ahí perlas como puedes ser tú o como pueden ser otras mujeres que están introduciéndose ahí en el mundo y que están dando la cara por también meterse en un mundo que, como he dicho, estaba más ligado al sexo masculino que al femenino, pero que estamos dándonos cuenta de que es que son incluso más aptos que algunos hombres dentro de este mundo. No, sí, desde luego, o sea, pero yo te digo, pero es que ya pensando en que simplemente en personas, unas personas pues van a saber mejor comunicar que otras, entonces pues al final lo importante es que lleguemos a un punto en el que te contraten por tus capacidades única y exclusivamente. Totalmente. Si es que al final... Pero bueno, Silvia, vamos a ir terminando por aquí la entrevista. Si queréis descubrir un poco más de ella, tendréis sus redes sociales abajo, y voy a mencionar aquí, en la que habla mucho del deporte y de varios deportes, que es Silvi Sports. También lo tenéis ahí abajo en la cajita de comentarios para que podáis conocer también un poco más aparte de esta entrevista. Y nada, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haberte pasado por el canal. Por supuesto, muchas gracias a ti por invitarme. Espero que hayas disfrutado el tiempecito que hemos tenido aquí hablando un poco y charlando para conocerte un poquito más. Sí, un montón, vamos, he estado muy cómoda, ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Y nada, ya te enmarronó David, ahora tienes que enmarronar tú a alguien más, o sea que tú no te libras tampoco de eso. Los traía pensados, los traía pensados, no. Pero mira, el primero que te voy a nominar es un chico que conocí por el periodismo y que es un crack, o sea, es más de las mejores personas que conozco, que es Luis Vallejo, que lleva las redes de NBA Spain, trabaja en Gigantes, es un crack, o sea, sabe muchísimo. En Twitter además hace también unos hilos sobre la WNBA y sobre el baloncesto femenino que también son increíbles, sabe un montón. Y la verdad es que mola un montón. Así que uno es ese, Luis Vallejo. Y otro, voy a decir uno de Lugo, que también está todavía en la universidad, que es Meco López, Mateo López,
recientemente descubrimos que somos primos. Yo antes, de hecho, ni le conocía hasta que descubrimos que éramos primos. Y se le ocurra muchísimo. O sea, de verdad que se le ocurra un montón. Le veo en las redes sociales y la verdad es que está también en Radio Marca, también habla en Radio Marca, hace cosas con el Lugo, también creo que con El Progreso, que es el periódico del Lugo. Se le ocurre un montón. Yo creo que va a llegar bastante lejos porque además es bastante bueno. Así que te voy a decir esos dos y los dos son unos cracks. Así que yo creo que seguro que se unen por aquí. Pues nada, ya quedan enmarronados, ya diciéndolo así y fuera de la broma, ya quedan enmarronados aquí para pasarse por el canal. Y nada, ya volver a agradecerte el tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo que has pasado por aquí por el canal. No, a ti, que fue muy divertido. Muchas gracias. Y nada, ya despedir a la gente que está viendo la entrevista. Muchísimas gracias también a vosotros por vuestro tiempo y por disfrutar estas entrevistas. Y ya nos vemos en la próxima. Chao, chao.